Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Oremos. Padre Dios, tenemos Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Presentamos tu palabra. Danos la fuerza suficiente, Señor, para hablar de tu palabra esta mañana. Amén. Te doy la gracia y el privilegio que me permites poder, Señor, hacerlo. Gracias, Padre, te doy en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Si vemos en esta oración, lo primero que debemos entender es que muchas veces nosotros como seres humanos, como personas, tenemos dificultades, tenemos situaciones, y esas situaciones nos llevan a desesperarnos, a tratar de encontrar en lugares que no son los correctos, lo que realmente necesitamos para saciar nuestras necesidades espirituales, que no están en manos de nadie más que de Dios. Solamente Dios puede hacer por nosotros eso que necesitamos. Y muchas veces pensamos que cuando hablamos de tener fe, es solamente siempre sonrisa, siempre estar bien, siempre estar contento, siempre estar felices, pero no siempre es así. Siempre van a haber adversidades, siempre vamos a tener dificultades. Yo siempre digo que en la Biblia buscamos la palabra fácil o quizá simple, pero no. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, se trata siempre de sufrir por su palabra, porque lo vamos a hacer en esta tierra y siempre vamos a tener dificultades para ello. Y vemos en esta desgarradora, podríamos decir, cómo el salmista, cómo David saca dentro de sí todo lo que son sus dificultades, y él no lo hace de una forma con palabras elegantes, sino que desde el fondo de su espíritu angustiado, de su corazón, de alguien con un corazón que está completamente agobiado, en una situación muy difícil, que se siente solo y desamparado por todo lo que hasta ese momento él conocía, pues él está aquí mostrando su corazón. Y es interesante que en este mes, que es la oración, hemos visto oraciones en diferentes contextos. El pastor predicaba anteriormente en 1 Tesalonicenses 5:17, que es orar sin cesar, donde aprendimos que no es el lugar que tú utilices para orar, sino es una actitud de oración que tú debes tener día a día. Pues yo debo tener día a día en mi diario vivir, en todo lo que yo voy a hacer. También vimos la oración de Daniel, como una persona siendo, la Biblia nos dice que Daniel era un hombre justo, que era un hombre de Dios, que era un hombre que hacía todo lo que Dios le pedía que hiciera, pero él se incluía dentro de la oración. Él mostraba que él también era un pecador, igual que su pueblo. No tan solo el pecado del pueblo. También la pasada semana, orando por ti mismo, y predicado en Salmos 51, no tan solo
o pudimos ver que debemos orar por nosotros mismos, pero también por los demás. Debemos tener siempre ese tiempo de oración entre todos. Y llegamos al punto donde tenemos que entender qué estaba sucediendo con la vida de David cuando él estaba aquí pidiendo con tanto dolor a nuestro Padre Celestial que le ayudara, que le mostrara qué él debía de hacer o cómo debía de hacer para salir de ese lugar en el que se encontraba. Porque aunque él estaba en una cueva literal, él tenía una situación más difícil y era una situación espiritual. Porque la angustia que tú y yo podemos sentir en un momento por una situación que se nos presenta, esa angustia es mucho más fuerte que el lugar en donde tú te encuentras. Y él se encontraba en una angustia profunda. ¿Y por qué? Simplemente debemos recordar que David ya había sido ungido como rey. Le había sido, ya él tenía, Dios le había, mediante el profeta, lo había ungido. Y todo lo que Saúl hasta ese momento tuvo con Dios, por su desobediencia, por la desobediencia de Saúl, fue quitado y traspasado a David. Eso crea un celo en Saúl, un celo que busca que matar a David para tratar de conseguir lo que él había perdido por su propia desobediencia. Entonces David se encontraba huyendo de la persecución que tenía Saúl con él, y todos los que eran sus aliados hasta ese momento, muchos lo desconocían. Antes de que sus seguidores llegaran, antes de que llegara todo lo que en la Biblia dice más adelante en segunda de Samuel, antes de que llegaran todos los que acompañaron a David, estuvo solo por un tiempo en aquel lugar. Dice la Biblia que este salmo es considerado como un masquil, que es un término hebreo que implica una instrucción, una meditación profunda, diseñada para enseñar a otros cómo confiar en Dios en tiempos de crisis extrema. Y podemos ver que cuando estemos en situaciones difíciles, siempre va a ser para que aprendamos cómo traer a otros a salir de sus propias situaciones. Entonces, hay algunos puntos breves, rápidos, que vamos a ver el día de hoy con relación a este tema. Ok. Lo primero que debemos aprender a dónde vamos a dirigir nuestras quejas, nuestros lamentos. Y es que muchas veces lo hemos tentado nosotros como seres humanos a que, así yo tengo una situación, primero que hago es ir donde alguien que yo crea que me puede solucionar eso. Hablamos esta mañana de cómo en los proverbios se nos dice que debemos comportarnos, cómo debemos presentarnos delante de otros, y eso nos lleva a nosotros a perder el verdadero sentido de que primeramente lo primero que debemos hacer es dirigir nuestra queja al lugar correcto. Debemos encontrar ese espacio para ir de rodillas, para presentar nuestras situaciones, nuestras dificultades a nuestro Padre Celestial de una forma humilde y sincera. Porque Dios, ¿qué le digo? Entre nosotros podemos decir cosas y hacer cosas, y podemos quizás fingir, pero con Dios no podemos hacer eso. Pudiéramos intentarlo, pero realmente no va a funcionar. No utilizar palabras religiosas ni rebuscadas, mucho menos
vacías. Utilizar el clamor y una queja desde lo más profundo de nuestro corazón es lo que Dios prefiere. Y muchas veces cuando nosotros presentamos nuestras verdades, nuestras situaciones son dolorosas para nosotros. Cuando tú y yo presentamos nuestras dificultades, nuestras situaciones a nuestro Padre Celestial, cuando tenemos que decir la verdad, siempre hemos sabido que la verdad duele. Y más nos duele a nosotros mismos que estamos intentando o que queremos mostrar nuestra pecaminosidad, porque es lo que somos. Somos entes pecadores y más fácil se nos da el pecar o el decir mentira que poder decir la verdad. Entonces cuando decimos la verdad realmente va a doler, pero es mejor que nos duele en un principio y que podamos salir adelante y encontrar una solución correcta con relación a lo que son las situaciones que se nos presentan día a día. Como decía en principio, las situaciones siempre han estado, están y estarán en nuestras vidas continuamente. El reconocer nuestras debilidades, David derrama su corazón y de aprender a hablar con Dios. Debemos aprender a hablar con Dios. Deberíamos aprender a hablar con Dios antes, como decía al principio, antes que con otra persona. Muchas veces tenemos situaciones de salud o situaciones financieras. Muchas veces son provocadas por nuestras propias situaciones, es decir, son provocadas porque tomé malas decisiones a nivel financiero o me estoy mal alimentando. Y lo primero que hacemos es que en vez de hacer ese análisis, en vez de venir a Dios, vamos al médico o vamos al banco. Y muchas veces sucede eso. En estos días uno de los míos me dice, me duele como ese hombro. Y yo le dije, tienes que revisar cómo te está durmiendo, que está haciendo diferente. Simplemente me dijo, no tengo almohada. Está durmiendo sobre el brazo. De que cambió el tema de sencillo, ¿verdad? Entonces, eso sucede en nuestras vidas. Entonces, también debemos aprender a esa descarga emocional que tenemos constantemente, a saber presentar y expresar lo que se siente. Eso va a liberar lo que es la presión que uno mismo puede tener. Cuando tú y yo tenemos situaciones y podemos expresar, pues nos libera. Y lo podemos ver aquí, cuando oramos, cuando venimos al trono, cuando realmente dejamos toda nuestra carga en ese lugar, cuando lo hacemos, nos libera. Amén. Cuando tú y yo podemos manifestar todo eso, pues lo vamos a sentir libre. Entonces, en todo esto, tenemos que saber debemos entender varias cosas, y otra de ellas es que la soledad nos empuja aquí a Dios. Cuando vemos que no tenemos ya nada que hacer, que todo es lo mismo, que nadie nos va a ayudar, en ese momento más oscuro, completamente solo, qué bueno que David pudo descubrir que Dios estaba allí, que Dios le estaba acompañando, que Dios conocía el interior de él. Si vemos en el versículo número 3, la parte B dice:
o dice el versículo 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi seno. Es decir, el Señor te conoce internamente. El Señor nos conoce internamente. No tan solo lo que puede ser por fuera, que la ropa que tú te pones, que el perfume que te pones, que cómo te peinas. No tan solo eso, que ¿qué haces? No. Dios conoce, Dios es omnisciente, Dios conoce todo cuanto yo soy. Mi real yo, Dios lo conoce. Él conoce en el camino que yo ando. Él conoce todas las trampas que el enemigo te va a poner o me va a poner en el camino. Todos los lazos que pueden surgir, Dios lo conoce. Yo no lo conozco. Yo entiendo y creo que puedo saber, que muchas veces creemos saber, pero no realmente no sabemos. Vemos también el fallo de los apoyos humanos. Casi siempre, o por lo general, no hay quien me quiera conocer, dice David en el versículo 4. Como cuando tú eres, o como cuando yo soy un delincuente y te anda buscando. No es el caso de David, pero todo lo que lo conocían hasta ese momento, si preguntaban por él, decía: yo no lo conozco, o no quiero conocerlo, porque ¿qué podría suceder? Sencillo. Cuando tú dices que tú conoces a un delincuente, fácilmente te asocian con él y fácilmente tú vas a caer en este caso, preso, o lo andas buscando para matar, puedes morir. La mayoría de los humanos, o de los seres humanos, lo que hacen es esconderse. Busquen la forma de cómo quizás encontrar cómo ayudarte, pero a la vez dice la palabra de Dios que no hay quien quiera conocerme. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. David entendió todo eso, él sabía todo eso, pero independientemente de, él clamó ¿dónde? Dice que él clamó a Dios. La palabra dice que él clamó: clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción. Reconocer que Dios es tu esperanza, que solamente Dios es quien puede sacarnos de esa cárcel, de esas dificultades en que vivimos, nos ayuda a nosotros a entender que solamente es Dios que tiene el control de todas nuestras vidas, que tiene el control de todo lo que tú haces, que tiene el control de todo lo que te sucede, que tiene el control de cuánto va a suceder en tu vida, que te puede hasta cierto punto no. Dios te escucha. El único que te escucha siempre que tú tienes situación, siempre que tú pides libertad, siempre que tú tengas esa dificultad, Él está ahí. Muchas veces, o por lo general, cuando estamos en medio de la dificultad, necesitamos reconocer que Dios nos puede librar, que Jesucristo te puede librar. Amén. Y es bueno entender que David hablaba en su contexto. Nosotros que vivimos en tiempo de gracia, muchas veces
pedimos libertad, tenemos confianza, pero muchas veces estamos en el mundo haciendo lo que entendemos que queremos hacer. Y pecamos deliberadamente contra Dios, somos desobedientes, y muchas veces quienes entendemos que nos pueden ayudar, se nos alejan, y muchas veces el mundo te ataca y te dice que tú no mereces el perdón, que yo no merezco el perdón por cuanto yo he hecho en mi vida. Debemos recordar que el mismo Jesucristo, en su palabra, podemos encontrar textos que nos ayudan. Pero cuando sientas que no mereces el perdón de Dios, como yo pensé que no lo merecía, debemos recordar que en 1 Juan 1:9 dice que yo debo confesar todo cuanto Él he hecho, y Él es justo, me va a perdonar y me va a limpiar de todas mis verdades. Entonces, en ese momento de aflicción, en ese momento de dificultad, cuando pensamos que no vamos a salir adelante, pensamos que no merecemos la libertad, que no merecemos el perdón, Jesucristo está allí para eso. David tiene confianza y ve, a diferencia de como nosotros vemos, ve un poquito más allá. Dios le muestra un poquito más allá de lo que él puede ver hasta ese momento. Versículo 7 dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Él no le estaba pidiendo que quería muchas cosas de afuera. Él no quería, posiblemente no le estaba pidiendo el reino en este caso. Ya él era rey, él era ungido, pero estaba huyendo ¿de qué? Huyendo porque independientemente de la persona que le perseguía, Saúl en este caso, él tenía la posibilidad, o tuvo la posibilidad en varias ocasiones de quitarle la vida a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él entendió que Saúl en su tiempo había sido el ungido de Jehová. Dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Él quería salir, pero de la dificultad que tenía, su angustia interna, para poder alabar en libertad el nombre de Dios. No el nombre de David, sino el nombre de Dios. Poder alabar el nombre de Dios, la confianza restaurada, y poder en ese sentido alabar. Dice que me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Después de orar, podía visualizar un futuro diferente, podía ver recompensas, posiblemente, porque dice que le rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y en esos momentos de dificultad, donde entendemos que dice Jesucristo que cuando tú y yo estemos cansados y cargados, dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo les haré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En momentos de dificultad debemos entender que en este tiempo que vivimos, que es tiempo de gracia, Jesucristo nos muestra qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Debemos estar siempre prestos para entender que solamente Él nos puede sacar, nos puede librar de esas situaciones. También nos dice en 2 Corintios
¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? ¿O quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? ¿Para qué? Con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así, como participamos abundantemente del sufrimiento de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Realmente ese lugar en donde nos encontramos, de dificultades, de problemas, de situaciones, son una escuela. La vida es una escuela. Dios te muestra, mediante tus dificultades, cómo tú puedes ayudar a otra persona. Porque después de que uno cruza al otro lugar, puede ir, regresar y traer a otros. Entonces estamos en esta tierra para cumplir la gran comisión. Ya tomamos la decisión, ya Cristo nos perdonó, ya somos nuevas criaturas en Él. Entonces debemos que traer a otros, mostrarles a otros el camino. El camino es Jesucristo. Entonces Él nos dice que nosotros debemos ser, ¿qué cosa? El ejemplo para otras personas. Debemos mostrar su amor que Él mostró para con nosotros, que nos perdonó de todos nuestros pecados. Dice que Dios nos consuela, que Cristo nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con ese mismo consuelo podemos consolar a otros. Entonces, llévate para tu casa el día de hoy, que podamos tener o podamos enseñar a otros el amor de Cristo. Amén. Pero mostrarlo no solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos cada día. Dios le bendiga. Amén. Amén. Amante Dios, Padre nuestro, tú que moras en las alturas, quiero darte gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Perdona,